¿Qué tal, chicos? Yo soy la doctora Andrea Tauba, soy docente de pediatría de la academia. He tenido algunas dificultades como se dieron cuenta. Y la noche de hoy, vamos a hacer lo que vendría a ser la sesión de pediatría del segmento o de la fase de Villapepas, ¿verdad? Entonces, no, sí, listo. Buenas noches con todos. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Y el día de hoy esta fase lo que trata mucho es hacer mapas mentales y fijar algunos conceptos, ¿ya? Entonces, lo hemos separado en varias secciones y una de las secciones más preguntadas y lo que tiene que ver bastante con los conocimientos tanto de un médico general como de un médico pediatra, porque siempre van a llegar niños a nuestras manos, es la parte de la poricultura, ¿no? Que incluye lo que debería ser, en nuestro caso, por temas de examen, lo que es niño sano, control de crecimiento y desarrollo y las inmunizaciones, ¿no? Es muy importante porque de poder captar a un niño o alguna alteración en todo esto, nosotros podemos definir lo que va a ser el futuro de ese niño, ¿no? Su futuro intelectual y entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con ese mapita que nos habla de control de niño sano y como su nombre lo dice, empieza con esta parte acá, de esta esquinita, porque lo primero que hay que tener en cuenta es cuántos controles se les hace a un niño, ¿verdad? Entonces, según la norma técnica, al recién nacido, hasta que cumple los 28 días, ¿cuántos controles se le deberían hacer? No sé si acá puedo ver. Si puedo ver de esas maneras que escriben. Bueno, al recién nacido hasta que cumple los 28 días, nuestra mamá dice que hay que hacerle una vez por semana. Ajá, muy bien, ma. Hay que hacerle una vez por semana, le vamos a poner acá, una vez por semana, lo que vendrían a ser cuatro controles y nuestra norma técnica dicen que los controles deben ser el primero a las 48 horas, es decir, a los 2 días de que sale de alta, porque los niños que nacen por parto tóxico, por parto vaginal, por parto normal, natural, ¿no? Ellos deberían ser dados de alta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, a estos niños hay que reevaluarlos a las 48 horas que nacieron. Lo vamos a poner acá arriba chiquitito, ¿ya? Es lo que nos dice la norma, las 48 horas y como dice María Fernanda, sí, lo vamos a ver luego a la semana, a los 7 días, a los 14 días y a los 21 días, ¿ya? Y deben saber ustedes que cumplir estos cuatro controles es un indicador, ¿no? Un indicador de producción en lo que vendrían a ser los centros de primer nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, muchas veces no se les puede hacer el control a las 48 horas porque quizás no son bebitos que nacieron por parto natural, por parto tóxico, sino que fueron nacidos por cesárea, por ejemplo. Los bebés que nacen por cesárea se tienden a quedar un poquito más en el hospital, ¿no? Dependiendo también de la mami, normalmente, pero a los 2 días también deberían estar dados de alta. Entonces aquí suceden dos cosas. O les hacen el control antes de que se vayan de alta, o les pueden hacer, en vez de hacer el control a los 48 horas, 7, 14 y 21 días, le hacen a los 7, 14, 21 y 28 días, ¿no? Para finalmente poder cumplir esa meta que es que este pequeño, este neonato, tenga 4 controles en su primer mes. Entonces, eso es lo que nos dice la norma. Luego tenemos al niño que ya pasó los 28 días, ya está en el mes y hasta sus 11 meses, es decir, en su primer año, ¿verdad? Entonces, en el primer año, ¿cómo serán los controles de nuestros niños? Ajá, serán 11 y serán 11 porque efectivamente será uno cada mes. Ajá, muy bien, es mensual. Ya en el primer año nosotros vemos al niño todos los meses. Después, cuando ya pasa entre los 12 y los 23 meses, ya esto se espacia un poquito, ¿verdad? Ya no va a ser cada mes. Lo vamos a ver cada 2 meses, ¿ya? Entonces, entre los 12 y los 23 meses serán cada 2 meses. Muy bien, entonces tenemos que el recién nacido son 4 controles. El primer año hasta los 11 meses será mensual. Entre los 12 y los 23 meses será bimensual, ¿verdad? Cada 2 meses. Y entre los 24 y los 59 meses, ya nuestro niño ya no lo vamos a ver tan seguido, pero es importante que siga cumpliendo sus controles. No es importante que siga yendo al CRET. Y aquí ya lo veremos un poco menos para que
no se aburren y puedan cumplir sus controles, aquí lo veremos cada 3 meses. Sí, efectivamente, lo veremos 4 veces al año como mínimo. Entonces, eso es la parte de control de niños. Y cuando nosotros vemos al niño en estos controles, ¿qué es lo que debemos evaluar? ¿Qué es lo que nos traen? Nos van a traer siempre los padres o lo que tenemos que solicitarles cuando lo vemos para poder llevar un control de lo que estamos haciendo, ¿no? Para poder comparar con el mes previo, para poder definir nuestras metas para el mes siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene todo niño en nuestro país una vez que nace? Se le hace su cartilla o su carnet de CRE, ¿verdad? Entonces llevan su carnet, que es un carnet inmenso porque se desglosa y tiene muchas partes justamente para poder incluir todo eso que es lo que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Y entre las diversas cosas ve el peso, ve la talla, tiene las tablas para poder ver cómo crece, ¿no? Justamente como ven aquí, ¿no? Para poder ver que esa curva sea así, ¿no? Que va hacia arriba, eso significa que está yendo bien porque está creciendo. Entonces, para poder cruzar esos datos de la edad y lo que yo estoy midiendo en mis controles, es justamente que me aparecen las tablas en mi carnet. ¿Qué más aparecen en este carnet? Pues aparece en la parte, por debajo de lo que son las tablitas, una pequeña guía de lo que es alimentación, muy corta, y después también tenemos una sección donde nos habla del perímetro cefálico y lo vamos anotando conforme lo vamos encontrando cada mes, ¿no? Para ver cómo está avanzando mi niño en eso. ¿Qué más hay en este carnet que sé que los papitos deben cargar siempre? Pues en la parte delantera, además de los datos, también está lo que es un resumen de lo que son las vacunas del niño para saber cuáles está cumpliendo y cuáles les toca, ¿no? Cuáles son para el siguiente mes para que los padres, las madres no se olviden y los puedan traer. Entonces, en lo que es el peso, nosotros más o menos tenemos que tener una idea de cuánto va a pesar nuestro niño, ¿no? Para poder, para la edad para poder saber cómo va creciendo, ¿no? Aparte de lo de las tablitas. Entonces, más o menos cuando los niños tienen un añito, deberían estar pesando entre 10 y 12 kilos. Y esto tiene que ver con el ritmo de crecimiento que tienen, ¿no? Con el ritmo de cómo van aumentando el peso. Entonces vamos a colocarlo aquí. Espero que tengan el material y lo estemos desarrollando juntos, porque cuando nosotros escribimos se nos tiende a quedar más lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y es así lo más fácil recordarlo. Entonces vale que lo estemos haciendo todos a la vez. Entonces, en el primer año, más o menos mi niño debería estar pesando entre 10 y 12 kilos. ¿Y de dónde viene esta cifra? Bueno, esta cifra viene de cómo va creciendo mes a mes. Pero los niños no crecen longitudinal, ¿no? No es que durante toda su infancia crecen lo mismo, sino que las velocidades van variando. Entonces, tenemos que entre que nace y llega a los 3 meses, mi pequeño va a crecer más o menos 1 kilo por mes, entre 1000 a 1200 gramos, dicen, ¿no? Esto por mes, ¿ya? Una vez que pasa los 3 meses, entre los 4 y los 6 meses, va a crecer o va a aumentar de peso entre 800 y 900 gramos por mes. Después tenemos lo que le queda de su primer año. Entonces, en lo que le queda de su primer año, entre el séptimo y el 12º mes, mi pequeño va a aumentar más o menos entre 700 y 800 gramos por mes. Entonces, si tú te pones a hacer los cálculos, te das cuenta que más o menos al aumentar en esta cantidad, pues es que por eso el niño llega al año con más o menos un peso entre 10 y 12 kilos, ¿ya? Entonces, después que pasa este primer año, ya la velocidad en la que va creciendo se va cortando un poquito más la cantidad de gramos que aumenta y es un poquito más sostenible. De esa manera, tenemos que entre su primer y su segundo año, un niño va a ganar más o menos 400 gramos por mes y ya luego que pasa los 2 años hasta los 5, acá ya te voy a dar un rango más amplio, ya no te lo voy a dar por meses, aquí más o menos él va a crecer de 2 a 3 kilos por año, ¿ya? Entonces, lo importante siempre es recordar el primer año, que es lo más crítico, ¿no? Y los primeros meses, de 0 a 3, de 4 a 6,
y de 7 a 12, ¿no? Pero más o menos recuerda que va por ahí, va entre 10 a 12 kilos en el primer año. Luego nosotros tenemos que también vamos a evaluar la talla, ¿no? Va una cosa con la otra. Entonces, más o menos al año mi niño, ¿cuánto debería estar midiendo? Más o menos, un niño debería estar midiendo unos 75 centímetros. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, porque esto se desprende justamente de algo similar, ¿no? Entonces vamos a tener de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 meses, entre el primer y el segundo año, y luego hasta los 5 años, ¿ya? Vamos a ponerlo todo una vez para poder completar. Entonces, tenemos que entre los 3 primeros meses, en el primer trimestre, mi pequeño va a crecer 4 centímetros por mes, ¿ya? 4 centímetros por mes. Luego, en el segundo trimestre, hasta que ya a los 6 meses, ya crece un poquito menos, 2 centímetros por mes. Y para completar su añito, va a ir creciendo 1 centímetro cada mes. Y como mi pequeño más o menos ha nacido con 50 centímetros, es de aquí que sale que al año tiene 75 centímetros, ¿verdad? Entonces, posterior a que pasa este primer año, ya mi pequeño vamos a tener la cifra por año, ¿ya? Para que ya no sea tan engorroso. Entonces, entre el primer y segundo año, el niño debería crecer más o menos entre 10 a 12 centímetros por año. Y acá te puedes acordar, ¿no? Al año, mi niño pesaba entre 10 a 12 kilos. Y entre el primer año y el segundo va a aumentar de 10 a 12 centímetros por año, ¿no? En relación a esas cifras. Y ya luego, entre los 2 y los 5 años, crece un poquito menos. De 5 a 7 centímetros por año, ¿no? Este es por mes. Y estos son por año, ¿no? Entonces tenemos ya peso, tenemos talla. ¿Qué es lo otro que yo debo fijarme en lo que es el crecimiento de mi pequeño, de un pequeño que está sano? La otra parte de la antropometría, que yo mediré cada vez que llegue al niño al control, será el perímetro cefálico, ¿no? Y se los digo así, o sea, cada vez que nosotros lo midamos, porque muchas veces, si todavía no han hecho su serum, creo que no, pues, ¿no? Están preinternado. Y, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el serum, tienen muchas veces, la gran mayoría de las veces, a una licenciada de enfermería al costado, que es la que hace en realidad tu esta labor y la hace excelentemente, maravillosamente, se conocen todas las normas al pie del derecho, pero van a haber situaciones en las que por diversos motivos ustedes van a tener que apoyar esta actividad, ¿no? A veces porque la licenciada no está, no se está de libre, se han quedado ustedes, no sé, se van sus 10, 15 días de libres, o lo otro es que les van a llamar justamente porque van a encontrar algo que les llame la atención. Y esto puede pasar justamente en el perímetro cefálico. Puede pasar justo, es lo que quizás más le llame la atención a ellos. Que tenga una cabeza muy grande o que tenga una cabeza muy chiquita, ¿no? Entre otras cosas. Entonces aquí recordaremos más o menos que los niños suelen nacer con 35 centímetros más o menos de perímetro cefálico. Y dentro de cuando van creciendo, a los 6 meses yo esperaré que mi pequeño más o menos tenga 44 centímetros de perímetro cefálico. Y luego, cuando ya está en el año, voy a escribir encima de la muñequita, no quiero. Cuando ya está en el año, va a tener más o menos 47 centímetros. Pero, ¿qué pasa si no lo vi a los 6 meses? Doctora, lo estoy viendo a los 2 meses y creo que de verdad ha crecido mucho. Entonces, es por eso que necesitamos saber cuánto crece también por mes, ¿verdad? Entonces aquí también es un poco más sencillo, es menos entre el primer mes y el tercer mes aumentan solo 2 centímetros por mes, ¿ya? Solo 2 centímetros por mes. Hasta que llegan a los 6 meses, a su medio cumpleaños, aumenta ya menos, 1 centímetro por mes, ¿ok? Y después, ya luego esto va a disminuir y van a aumentar entre los 6 y los 12 meses, y el perímetro cefálico solo aumenta medio centímetro por mes, ¿ya? Entonces, estas son las cifras que deben acordarse. Muy bien. Espero estar escribiendo bien legible. Si no les parece, en algún momento se distorsiona la letra, me avisan. Para darme cuenta, a veces escribo rápido y no me percato. Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que es la parte del control luminoso. Ahora, he puesto este cuadrito acá que habla también
pubertad, porque los adolescentes también son parte de la pediatría, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de él, pero acá lo importante, y por el tema de preguntas, es lo que te voy a poner el desarrollo de la pubertad, de la adolescencia, cuando inicia, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Entonces, aquí lo dividiremos. Tenemos niñas y tenemos niños. Y aquí al costadito pondremos cuándo inicia la pubertad en cada una de ellas, ¿no? Recuerda que en las niñas inicia un poquito antes, inicia a los 8 años, y luego en los niños es un año después, ¿no? A los 9 años, ¿no? Y lo otro que nos pueden preguntar acá, lo otro que necesitamos saber es cuándo inicia la pubertad o con qué hito inicia la pubertad en los niños y en las niñas, ¿verdad? Entonces, en las niñas, ¿cuál es el primer hito, el primer rasgo, el primer cambio que yo puedo notar para decir que entra? Ah, exacto, bien, genial. Telar, que hay también, como le dicen, botón mamario, muy bien. Entonces, primero acá sería la telarquia, ¿no? Telarquia no nos vamos a poner porque es una palabra, pero sabemos que es el botón mamario, ¿verdad? ¿Y esto en qué estadio de Tanner suele suceder? Vamos a ponerlo en rojo, ¿ya? Suele suceder en Tanner 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, correcto. Y en los niños, ¿qué es lo que sería el primer signo de que un varoncito ya inició la pubertad? Crecimiento testicular, ¿no? Aumento del volumen testicular por encima de 4 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, y esto también sucede en los varones, también sucede en Tanner 2, ¿verdad? Entonces, para ambos es igual. Tanner 2, Tanner 2. Después, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente que pasa en lo que es el desarrollo de la pubertad en los niños, tanto en niñas como en niños, es que empieza a aparecer lo que es el muy desagradable para todos, los vellos. Los vellos en general y acá el vello púbico, ¿no? Entonces, posterior a esto ya va variando un poquito, ¿no? Tenemos que en lo que son las niñas, el siguiente hito que yo voy a esperar sería la menarquia, ¿verdad? Entonces, aquí en niñas, lo siguiente es la menarquia. Y acá hay que recordar que entre que entre que sale el botón mamario y empieza a menstruar una niña, van a pasar más o menos 6 meses. Entonces acá yo puedo esperar 6 meses. Y entre estos hitos de acá, entre el crecimiento del vello y la menarquia, es donde se le produce a la pequeña la velocidad máxima de crecimiento. ¿Ya? La velocidad máxima de crecimiento. ¿Qué sucede usualmente en Tanner 4? Discúlpeme, la menarquia, que sucede en Tanner 4, sería se me está pasando. Y en los niños, ¿qué sería lo siguiente? Después de que aumenta el volumen testicular, después de que ya hay vello púbico, lo siguiente que sucede en los niños es que sucede la espermación, ¿no? O sea, empieza a producir las descargas de esperma, ¿no? Y cuando el niño empieza a pasar esto, que por lo general sucede en las noches, mientras descansa, esto es en Tanner 3. Y es esta diferencia entre niños y niños, donde se da que posterior a esto recién es que empieza lo que es la velocidad máxima de crecimiento, ¿ya? Entonces, en los niños es diferente a los niños. Primero hay aumento del volumen testicular, que es su primer hito, aparece vello, aparece lo que es la espermaquia, y luego recién dan su estirón. Es por eso que los niños suelen lo podemos relacionar con que ellos suelen a dar el estirón, aparecieron más grandecitos, ¿no? Ya sobre todo cuando ya están saliendo, por ejemplo, del colegio, de la secundaria, ¿no? A diferencia de los niños que lo hacen más o menos cuando están entre tercero, segundo, secundaria, ¿no? Entonces, eso sería el desarrollo de la pubertad que nos podrían preguntar. Y después, como ves, acá te he puesto un cajoncito de los dientes chiquitito nomás, solo para acordarnos dos datos bien puntuales. Primero, ¿cuándo empiezan a aparecer los dientes en los niños? ¿A qué edad yo le podría decir, a qué edad si una mamita me pregunta, a qué edad podría empezar a aparecer? A los 6 meses. El rango nos dicen que es más o menos entre los 6 meses y los 10 meses. Y lo otro que me preguntan es con qué diente inicia, ¿no? Eso pueden preguntar porque son cosas bien puntuales, ¿verdad? Son cosas. Entonces, tenemos que iniciar con los incisivos centrales inferiores. Muy bien.
Listo. Berta, ¿qué te parece si acabamos el mapita y luego lo hacemos en una pregunta, creo que? Así no ahorita. Ya, hay que hacerlo una vez más. Entonces, ay, Dios mío. Mira, ¿cómo tanto si lo vamos a recapitular que lo vamos a hacer una? Entonces, en el tema de pubertad, en el tema de pubertad vamos a recordar dos cosas importantes. Ya quiero que en esta partecita, que lo vamos a recapitular más rápido, recuerdes dos cosas bien importantes. Uno, cuándo y con qué inicia. Y segundo, cuál es la secuencia, ¿ya? Que son las dos cosas que vienen más en las preguntas, eso es lo que más he visto. Entonces, primero separamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos niñas y acá tenemos niños. Entonces, ahora sí, como ya lo hemos visto una vez, vamos a intentar hacerlo juntos. Entonces, las niñas, más o menos la edad en promedio, ¿qué edad sería? Sería 8 años, ¿ya? Muy bien, 8 años. Y los niños empiezan un poco después, ¿no? Entonces, empezarán un añito después. Los niños empezarán a los 9 años. Ajá, muy bien. 9 años. ¿Y con qué inician? Entonces, las niñas inician con el desarrollo del botón mamario, ¿no? Entonces, botón mamario es lo primero, también conocido como telarquía. Y lo otro es telarquía, aparece en qué estadio de Tanner, en Tanner 2, ¿ya? Muy bien, en Tanner 2. Y en los niños, la pubertad inicia con un hito distinto, ¿no? Ellos no tienen botón mamario, ellos inician con, ¿qué? Con el aumento del volumen testicular, ¿no? Con el crecimiento testicular. Y esto debe estar por encima de 4 centímetros cúbicos. Y en los niños, este hito también aparece en estadio Tanner 2, ¿ya? Después lo siguiente que ocurre para ambos, una vez que ya iniciaron, que en la niña apareció el botón y que en el niño apareció lo que es o crecieron los testes, entonces lo siguiente es que en ambos se va a desarrollar lo que es vello púbico, ¿ya? Entonces por eso lo ponemos así entre los dos, ¿ya? No en columnas, sino de lado, porque en ambos aparece lo mismo. En el caso de las chicas, lo que sigue es el crecimiento, la velocidad máxima de crecimiento, ¿no? O sea, cuando suelen crecer más, cuando ellas dan su estirón. Y sucede en este, posterior a que aparece el vello. Entonces, aquí la secuencia es esa. Botón mamario, telar, vello púbico y aumento de la velocidad máxima de crecimiento. Es decir, se estiran, ¿verdad? Y en el niño, lo siguiente que pasaría posterior a que apareció el vello púbico sería la espermarquia, ¿no? La expulsión de esperma. Y como te comentaba hace un rato, eso sucede sobre todo en, mientras que duermen, ¿ya? Entonces, en este caso, también recordamos que espermaquia sucede en los varones en T3, ¿ya? En T3. Listo. Y el otro dato importante es ya con cuál sería el último hito en estos niños, ¿no? Para hablar en secuencia. En lo que son las niñas, ya lo último que les faltaría para ver ese tema de la pubertad es que menstruen. Entonces, el último hito es menarquia, ¿ya? Y menarquia se da en T4. Hoy es el último. Y en los niños, el último hito sería lo que le está faltando, ¿no? Entonces, ¿qué le está faltando? Que estire, que crezca. Hasta este momento, que el niño ya está este 3, ha pasado su secundaria, todavía se está quedando chiquito, ¿no? Los niños siempre se ven chiquitos en las fotos de secundaria y las chicas ya se ven grandotas. Y es por eso, porque ellos recién al final se estiran. Y en su T4 también, pegan su máximo estirón, su velocidad máxima de crecimiento es después que ya pasaron todos esos sitios, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitas recordar de esa parte. ¿A qué edad inicia para ambos y con qué hito y cuál es la secuencia, ¿ya? Entonces, ya hemos visto la parte de control del niño sano y lo otro importante es que, como yo te decía, tú ves peso, tú ves talla y no solamente para ver valores fijos, ¿no? Porque sabemos que en pediatría nosotros nos guiamos mucho de esto de acá, por eso te lo he colocado ahí, para que te acuerdes que siempre el pediatra y siempre para evaluar a un niño nosotros todo lo ponemos en tablas, todo lo percentilamos, nos gustan mucho las desviaciones estándar porque es lo que nos da lo más exacto en los niños. Entonces, una vez que yo tengo mi peso y mi talla,
me doy cuenta que en realidad, por ejemplo, no está creciendo mi niño lo esperado, no está subiendo esta curva así, sino que se está quedando planita o por el contrario está hacia abajo, esos son malos datos, no está creciendo bien este pequeño, entonces yo puedo sospechar que pues o se está quedando en talla o se está quedando en peso, ¿no? Entonces tengo que hacer la valoración nutricional de este pequeño. Y para esto me acuerdo de estos parámetros que, como ustedes saben, son bien preguntados en los exámenes y son bien sencillos una vez que los asimilamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Ya tengo peso y tengo talla y los voy a empezar a cruzar. Entonces, ¿qué valores, qué parámetros tengo? No tengo peso para la talla, tengo talla para la edad y tengo peso para la edad, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro que hay alteraciones en esto, porque justamente lo veo para eso, ¿no? Para ver la alteración, y la alteración que más me llama la atención dentro de la malnutrición es la desnutrición, ¿verdad? Que todo esté bajo, que mi niño se esté quedando. Y te lo digo así como malnutrición, porque ya hoy en día sabemos que todos los problemas de sobrepeso y obesidad también son tipos de malnutrición, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en la desnutrición. Entonces, si yo encuentro alterado peso para la talla, ¿de qué tipo de desnutrición estaría hablando? Teniendo en cuenta que, ponte, mi niño no le estoy aportando lo adecuado, no está comiendo bien, no está lactando bien, ¿qué será lo primero que se le afectará? Pues el peso, ¿verdad? Entonces eso es desnutrición aguda. Muy bien, vamos a ponerlo por acá. Desnutrición aguda. Después tengo talla para la edad. Entonces, si inicialmente lo primero que se queda en mi niño es peso, ¿no? Porque no le estoy aportando, conforme va perpetuándose este estado de déficit en sus requerimientos, ya no solamente se va a ver afectado el peso, sino también la talla, ¿verdad? Ya no solamente se está quedando flaquito, sino que ahora se está quedando también chiquito, entonces es, como ustedes muy bien lo dicen, es desnutrición crónica. Y luego tenemos un parámetro, un valor que en general se usa más que nada por temas estadísticos, entre países, etcétera, ¿no? Para ver un tema de tasas, pero que nosotros lo vamos a usar. Pilar está tan atenta que ya, ni siquiera tengo que preguntarlo. Es que nosotros también lo vamos a usar, pero más que nada cuando ya tengamos alterados los otros, ¿no? Para ver el estado ya de esa desnutrición crónica, ¿verdad? Y es el que nos habla de peso para la edad y es el que nos ve desnutrición global. Muy bien. Y entonces lo otro que yo ya, bueno, yo ya sé cuál me ve cada uno, yo ya sé que si mi niño vino con la talla alterada es porque, talla alterada para la edad, es porque ya su problema es crónico, pero lo otro que tengo que saber es a partir de cuánto yo lo consideré alterado, ¿no? Entonces tengo que para peso para la talla, en general para los tres, ¿qué valor yo debería acordarme? Que por debajo de esto yo digo, no, acá esto está mal, esto está raro, tengo que sí, valorarme. Ok, sí, más o menos dos desviaciones estándar es un buen parámetro, tanto para arriba como para abajo, no malnutrición y nutrición. Pero si yo quiero, ya podemos hacerlo, mira, una vez que acabemos esta parte para no cortar. ¿Te parece? Ya. Entonces, mándame que ya ves. Entonces, sí, está bien desviaciones, está muy bien. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, Waterloo, que en realidad es más un tema, son más temas de preguntas, ¿no? Waterloo, yo me voy a basar más en lo que son los porcentajes. A ver, el primer diente que aparecía, ¿cuál es? Los chicos, contéstenme de su compañera, porque nadie sabe qué con dos, ¿no? Incisivos, ajá, muy inferiores, pero ¿qué más? Le falta uno. ¿Cuáles serán? Centrales, ajá, incisivos, centrales, inferiores. Muy bien, entonces listo. Seguimos. Entonces, yo como te comentaba, las revisiones de estándar es el parámetro definitivamente del futuro, pero, o sea, es el que debemos ver bien, es como, digamos, el más exacto. Pero si yo quiero usar esta tabla que está acá, que es la de Waterloo, quiero que usar mis datos, yo tendré que usar los porcentajes, ¿verdad? Entonces, en este caso, para todos, yo me puedo guiar a partir de 90. Por debajo de 90, acá por debajo de 90, por debajo de 90 con un asterisco, y este acá también por debajo de 90, puedo escribir más abajo. Todos esos son alteraciones, ¿ya? Y lo otro que yo debo ver es que en pesos para la edad, en realidad el valor es 95, ¿ya? De acuerdo, 90 y 95. 90 para que te acuerdes de todos en general,
pero en sí, como la talla es un valor más exquisito, porque ya el niño ha tenido que estar en una desnutrición por mucho tiempo para poder llegar a afectar su talla, entonces es un valor que ya no va a ser, digamos, tan bajo para que yo pueda decir que está desnutrido, ¿no? Lo tengo que subir un poquito más, tiene que ser un poco más difícil para que pase esa valla y yo pueda decir que la desnutrición es crónica, entonces en este caso es 95, ¿ya? Entonces tenemos desnutrición aguda, crónica, global, y lo otro que debes recordar es cómo yo saco estos valores, ¿no? Entonces, por si en caso me pusieran la pregunta, me dieran los pesos, me dieran los kilos, me dieran los centímetros, pero no me dan los porcentajes. Es más sencillo cuando de frente me dicen peso para la talla, no sé, 85, talla para la edad 79, ¿no? De ahí me pongo a cruzar. Pero ¿y si me dan los pesos, qué hago? Entonces, si me dan los pesos, yo tengo que recordar que todas las fórmulas son bien parecidas, la base es la misma, y es que yo voy a poner en mi formulita, ¿está? Este es XA, el actual. Entonces, el actual, ¿ya? O sea, lo que me dan que mi paciente tiene en este momento. Por ejemplo, hoy pesa 10 kilos. Hoy mide, no sé, 100 centímetros. Entonces, eso va arriba, ¿ya? Arriba. Y debajo va lo ideal, lo que yo quisiera. Por ejemplo, en el caso de peso, será el peso del X que debería estar en el percentil 50 para la edad de ese pequeño, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté calculando. Por ejemplo, peso para la edad. Arriba pondré el peso que tiene ella y abajo, en el ejercicio también me tienen que dar eso, si es un tema de pregunta, me darán el peso que debería tener este niño en el percentil 50 para que ese dato, ¿no? Y ese dato lo pongo abajo y como yo estoy trabajando porcentajes, todo lo multiplicaré por 100, ¿ya? Y es lo mismo para lo demás, ¿ya? Si tengo talla, igual, la talla va arriba, digamos, la nueva va arriba, la X va abajo, si no la canción, ¿no? Y la X sería acá esta X que es la ideal, ¿no? Entonces, lo nuevo, lo ideal, lo actual, perdón, será arriba. La talla hoy día mide 75 centímetros va arriba. Abajo, lo ideal, en este caso, es que el paciente no sé, debería tallar, debería tener tantos centímetros en el percentil 50 para esos años, eso va abajo. Y todo lo multiplico por 100 y así ya tengo mis parámetros. Entonces ya yo lo hice, la enfermera me dio todos los datos, nada más, ¿no? Me dijo, bueno, pesa tanto, yo saqué mi tabla, se conté el percentil 50 y ahora la enfermera está en la puerta de mi consultorio diciéndome, por fin, no te estás desnutrido de ahora, ese tiempo, conocemos, ya. Entonces yo agarraré mi tabla de Waterloo y haré estos cruces, ¿no? Entonces en esta tablita, que acá está bien desarrollada, pero acá lo importante que tú debes recordar es qué es lo que entra en la tabla. En la tabla de Waterloo entra lo importante, lo que sí nos sirve para mediciones, no entra el parámetro estadístico, que es desnutrición global, que es peso para la edad. Entonces, entrará peso para la edad y va a entrar peso para la talla, ¿ya? Entonces, lo que está abajo, todo va de 10 en 10. Entonces, aquí tengo 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ya? Y así tú lo vas a dibujar. Entonces, vamos a usar este de los, el casillero del dientecito, ya más o menos para que te des cuenta que en realidad no es fácil, no es difícil hacer esta tabla. Entonces aquí abajo yo pondré peso para la talla y acá arriba vamos a poner talla para la edad. Y como te decía, todo lo que va abajo va de 10 en 10. Entonces va, empieza aquí 60, 70, 80, 90 y ya el último es 100. ¿Ya? Entonces igual, como lo ves acá, y todo lo que va hacia arriba va a subir de 5 en 5 y va a empezar en 80. Entonces, y todos acaban en 100, ¿no? Entonces, acá es 80, entonces acá sería 85, y acá sería 90, como está acá, 95 y 100. Y yo lo que voy a intentar hacer de esta tabla es tener cuadrantes para poder sacar mis diagnósticos nutricionales. Entonces, una vez que ya hice este ejercicio de que abajo van de 10 en 10, arriba van de 5 en 5, y si no te acuerdas cómo inician, si no te acuerdas que uno inicia en 60 y el otro inicia en 80, lo que sí te puedes acordar es que ambos extremos tú tienes que llegar a 100, ¿no? Tanto aquí como aquí. Espero que sí estamos tratando bien esa parte. Y entonces trazo mi, trazo mi línea, trazo mi línea y ya tengo mis cuadrantes. Entonces, si todo lo que está cercano a 100 sería lo ideal, lo mejor, lo más sano, yo tendré que lo que se cruza en este cuadrante de acá será lo normal, ¿no? Esto será lo normal.
Después tengo este otro cuadrante de acá. En este cuadrante, ya al costadito el normal primero. A la izquierda de lo normal va a estar el desnutrido agudo, ¿ya? Entonces acuérdate eso. Por encima está el agudo y está el normal, ¿ya? Y debajo está todo lo que es crónico. Entonces de por sí, de aquí para abajo está lo crónico. Y ahora esto, lo otro importante es esa palabra, reagudizado, ¿no? Eso que seguramente en algún momento lo has visto en alguna pregunta. Entonces, ¿esto viene de qué? Entonces, tenemos que el que está aquí abajo a la izquierda es el crónico reagudizado y el que está a la derecha, ¿no? Es el crónico armonizado, ¿no? El crónico que ya está tan acostumbrado a su desnutrición que no hay problema. Y el desnutrido crónico reagudizado es alguien que por algún motivo su desnutrición se ha acentuado más, ¿no? Sea reagudizado, sea activo. Y es también lo que se conoce como el descompensado. El desnutrido crónico agudizado, reagudizado, es el que se ha descompensado. Y el desnutrido crónico armonizado o desnutrido crónico secas es el compensado. ¿Y de dónde sale ese dato? Si estamos diciendo, si ya acá yo he cruzado mis otros parámetros, me está quedando uno, ¿verdad? Me está quedando el que es peso para la edad. Peso para ese momento nada más. Entonces, si yo justo estoy viendo que mi paciente está desnutrido siempre y justo en ese momento hay algo que ha cambiado, hay algo que, no sé, quizás una sepsis, una infección, quizás una deshidratación no muy severa, algo que ha hecho que esto varíe, ¿qué me queda? O sea, el peso para ese momento, una fotografía, eso sería peso para el arte y es justamente lo que nos da. Entonces, aquí lo tenemos. Con eso yo puedo definir, con mi paciente, puedo definir si lo que tiene es una desnutrición crónica agudizada o descompensado o está compensado. Entonces, acá sería el feliz, el que vive tranquilo con su desnutrición. Este es el compensado y es cuando el peso para la edad está por encima de 90, ¿no? O sea, cuando está el peso por la edad conservado, ¿ya? Para eso me dan ese parámetro. Si en tu examen o en tu pregunta te dan todos los valores y tú no entiendes por qué te están dando ese valorcito, es porque seguramente te quieren preguntar si el paciente está reutilizado. ¿Y cuándo está reutilizado? Pues cuando está triste, cuando le ha pasado algo, y es aquí cuando está descompensado, cuando eso está por debajo de 90, ¿no? Cuando está alterado. Entonces, esa es la primera parte de lo que es crecimiento y desarrollo. Entonces, control de niños sanos, ¿ya?